bendiga. Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Bueno, gracias, hermano Kenneth. La encomienda del Señor Jesucristo, lo que Dios ha puesto en mi corazón, que les hable, hermanos, es que pongamos más atención a lo que Dios o el Señor hizo por nosotros. Cuál amor, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Que pongamos más atención en ese amor, porque estamos viviendo, hermanos, tiempos muy peligrosos, muy apresurados, mucho afán, mucha vanidad, y nos olvidamos. Esas cosas nos distraen del amor del Señor Jesucristo para con nosotros. Y eso es lo que Dios ha puesto en mi corazón, que estemos más atentos a lo que Jesucristo hizo por tu vida, por ti, por mí y por cada uno de nosotros, hermanos. ¿Qué fue lo que Dios el Padre hizo? Envió a su Hijo. ¿Qué fue lo que hizo Jesucristo? Estuvo dispuesto a dejarlo todo, su reino, su trono, su gloria, a despojarse para venir a este mundo hundido en el pecado, en la perversidad, y luego ser maltratado, ser castigado, ser torturado. Y todo lo hizo por amor a ti. ¿Estamos aquí, hermanos? Amén. Todo lo hizo por amor a ti y por amor a mí. Y digo a ti porque quiero que cada uno lo tomemos individualmente, hermano. Porque es por ti, lo hizo por ti. Si tú solo hubieras existido, si una sola persona hubiera estado en la tierra, el Señor Jesucristo hubiera estado dispuesto a venir a morir por una sola persona. Pero la palabra de Dios dice que por cuanto todos pecaron, y también dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y qué fue lo que el Señor Jesucristo hizo? Sufrió mucho, sufrió horriblemente. Vamos a orar. Padre, le damos muchas gracias, Señor. Ayúdenos, Padre, a poder estar más atentos a ese sacrificio suyo, a ese amor suyo para con nosotros. No permita, Señor, que los afanes de esta vida nos distraigan y nos lleven a descuidar nuestra vida espiritual. Quitemos nuestra mirada de ese precioso amor, de ese maravilloso amor, de ese grandioso amor, de ese grande amor de nuestro Señor Jesucristo para con nosotros. Muchas gracias, Señor. Bendiga, Señor, cada palabra, lo que voy a estar diciendo, que sea usted guiándome, que no sea yo, Señor. Perdone, Señor, si acaso cometo algún error. Señor, ayúdeme a no cometerlo, Señor. Quiero decir exactamente lo que usted quiera que yo diga, Señor. Y, Señor, que todo sea para la honra y la gloria suya. Se lo pido en el precioso nombre de Jesús y las gracias le doy, Señor. Amén. Amén. Hermanos, vamos a abrir, por favor, la palabra de Dios ahí en 1 Juan, en el capítulo 3. 1 Juan, capítulo 3. Y vamos a leer 10 versículos. Y los primeros versículos, el primer versículo, en la primera parte del versículo es lo primero que nos dice: mirad. Cuando todos estemos, hermanos, ahí me dicen amén. 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 Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3. Estoy hablando quedito, ya se me ha dicho. Está bien. Primera de Juan capítulo 3. Muy bien, vamos a leer los versículos del 1 al 10. Y luego vamos a entrar al mensaje del Señor. Dice la palabra del Señor así. ¿Todos lo tenemos, hermanos? Amén. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él.
Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Oramos. Padre, muchas gracias le damos, Señor, por su palabra. Quiero rogarle, Señor, por Pablito. Señor, me pide que ore por su salud. Señor, ruego, Señor, que usted le toque, le bendiga, le sane, Señor, en cualquier necesidad que él tenga de salud. Padre, yo sé que usted está aquí. Usted prometió, Señor, que estaría donde hubiera 2 o 3 congregados en su nombre, Señor. Yo le suplico, le ruego que usted le toque, le sane, le bendiga, Señor. Y Padre, bendiga a cada uno de mis hermanos, mis hermanas, a cada persona que vaya a escuchar, Señor, esta palabra. Y Señor, y que usted, Señor, sea el honrado, el glorificado. Padre, que yo solamente sea un instrumento en las manos del Espíritu Santo. Y a usted le doy la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermano, las primeras palabras que leemos aquí en este versículo 1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Y como decía, hermanos, estamos viviendo tiempos muy peligrosos. Y mire que la lectura que leímos también ahí, yo no me había fijado en esto y me llamó la atención porque ahí en 2 Timoteo 3, no lo busque, pero solamente quiero ver, dice: también debes saber esto, que en los postreros tiempos vendrán, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, y estamos viviendo tiempos muy peligrosos. Ya estamos viviendo esos tiempos muy peligrosos, hermanos. El afán, el apresuramiento, la vanidad, las cosas de este mundo, hermanos, vivimos, y me incluyo, vivimos muy distraídos con las cosas de este mundo. Nos distraemos y nos olvidamos, hermanos. Por eso la palabra del Señor dice aquí: mirad, nos olvidamos de ese maravilloso amor de Dios. Y nos olvidamos, hermanos, que nuestra esperanza es la vida eterna. Y eso es lo más importante, y eso es lo que debe de abundar en nuestra vida, en nuestro corazón, la vida eterna. ¿Dónde vamos a pasar la eternidad? ¿Dónde vamos a estar? Y todo aquel que tiene la esperanza, que va al cielo, que está siempre con ese amor de Dios presente en su vida, se purifica a sí mismo, porque lo dice aquí el mismo pasaje de la palabra de Dios que hemos leído. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué se purifica a sí mismo? Porque no queremos ensuciarnos, no queremos pecar contra Dios, porque la simiente de Dios nos guarda y queremos permanecer limpios, nos santificamos, queremos santificarnos, queremos ser agradables a Dios. Pero, hermano, las cosas materiales y todas estas cosas a veces nos distraen a todos, y todos caemos en ese error, ¿verdad que sí, hermanos? Sí. Todos cometemos ese error, todos caemos en ese error, hasta que el Señor nos jala las orejas y Él tiene que disciplinarnos porque es nuestro Padre Celestial. Podemos evitar la disciplina cuando no nos distraemos, pero nos vamos a distraer por causa de esta carne, hermanos. Y tantos ofrecimientos que hay en el mundo. Y la mente, hermanos, a veces, cuidado, cuando la mente se adormece, la mente está adormecida, emocionado con las cosas de este mundo, con la vanidad, con el orgullo y con tantas cosas. Y la mente adormecida, distraídos totalmente de la verdad, del amor de Dios para con nosotros, de la realidad, del propósito y del plan de Dios para nuestra vida, para la iglesia de Cristo Jesús. Si usted quiere verlo, hermanos, vea nada más en las redes sociales cómo está la mayoría de las iglesias. Y hablo de la mayoría, no todas, por supuesto que no, todas no. Pero la gran mayoría de las iglesias, hermanos, ya parecen club nocturnos las iglesias.
Ya la supuesta adoración a Dios o alabanza a Dios, hermanos, es igual que cualquier club nocturno. Y claro, esas iglesias están llenas y ahí hay muchos jóvenes ahí. Pues claro, ¿cómo no? Pues no hay diferencia de un club nocturno a una iglesia. Nosotros nos reunimos aquí porque queremos escuchar el mensaje de Dios, la palabra de Dios, porque nosotros debemos de ser diferentes. Amén. Diferentes del mundo. Amén. Porque tenemos que ser de testimonio para aquellas personas que no han conocido al Señor, que no han escuchado la palabra de Dios. Cuidado, hermanos. Lo que Dios puso en mi corazón es llamar la atención a mirar. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Y que no nos dejemos distraer por las cosas del mundo. Porque, hermanos, nos distraemos con tantas cosas que el mundo ofrece. Y perdemos, hermanos, la visión. Y no podemos valorar el amor de Dios. Se enceguece la mente, se adormece, nos distraemos y no valoramos. Ni tenemos tiempo tampoco para pensar en el amor de Dios. La gente vive tan afanada, tan acarrereada, que no tiene tiempo para pensar en el maravilloso amor de nuestro Señor Jesucristo. Y eso sucede también con los verdaderos cristianos. No crea usted que no más con aquellos. También con nosotros los verdaderos cristianos, los que hemos nacido de nuevo, a veces, hermanos, distraemos y perdemos la brújula, se nos mueve y nos distraemos y no estamos valorando ese maravilloso amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Eso es así, hermanos? Sí, hermano. ¿Verdad que sí? Estamos tan ocupados en todo lo que el mundo ofrece, todo aquello que alimenta la vanidad y el orgullo, y decir, bueno, soy salvo, soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios, pero hermanos, nada más hasta ahí llega. No leemos la Biblia, no tenemos una buena comunión con Dios, nuestra mente está muy ocupada, muy llena de lo que el mundo ofrece, y nos vamos metiendo cada vez más, alimentando más la vanidad y todo lo que se pudiera obtener con el dinero, el afán. Y hermanos, para alimentar la vanidad cuesta dinero, ¿verdad que sí? Para alimentar todo lo que trae vanidad a nuestra vida, a nuestro cuerpo, cuesta dinero. Y el dinero se obtiene a cambio de nuestro tiempo. Y el tiempo es parte de nuestra vida. ¿Verdad que sí? Amén. El tiempo es parte de nuestra vida. Diste o damos parte de nuestra vida para comprar lo que alimenta nuestra vanidad. Y no importa cuánto valga. Y estamos cambiando la vida para alimentar la vanidad. Y el amor de Dios, hermanos, es gratis, gratuito. El amor de Dios es gratis y nos distraemos y no lo valoramos como deberíamos de valorarlo. Y por eso el Señor dice, mirad, pon atención. O sea, hermanos, pongamos atención a ese amor del Señor para con nosotros. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Y sabe cuál es el amor que nos ha dado el Padre? La vida completa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Señor Jesucristo estuvo dispuesto a dejar su gloria, dejarlo todo. Vamos a pensar que el Padre le encomendó, el mundo está perdido, el mundo, todos depravados, perdidos en el pecado, con rumbo al infierno. Y el Padre le encomienda al Señor Jesucristo, tienes que dejar aquí el trono, tienes que dejar todo y tienes que ir. Dios mismo se encarnó. ¿Un misterio? Sí, es un misterio. No lo sabemos todo.
pero sabemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es el mismo Dios encarnado. O sea, el mismo Dios viene, deja su trono, deja todo, y en el tiempo que está aquí, con el solo hecho de haber dejado su gloria, su reino, su trono, y venir a este mundo, a vivir en este mundo, ya es una humillación para Él. Después de eso, ser desechado, se burlaron de Él, lo rechazaban, no querían escucharlo, porque así nos pasaba a nosotros, ¿verdad que no queríamos escuchar el Evangelio por un tiempo? Amén. No queríamos. Yo no lo necesito, lo necesita mi esposa, lo necesita otra persona. Me acuerdo una vez el hermano Ramiro me dijo, mi esposa sí lo necesita, yo no, ¿verdad, hermano? Y así somos, hermano. Mi esposa me quería a mí leer la Biblia. Le dije, bueno, ¿qué crees, que yo no sé leer o qué? Yo la puedo leer. No tienes que leérmela tú. Cuando yo quiera leerla, yo la leo. ¿Por qué? Porque rechazaba. Tenía el corazón duro y no quería. Y hermanos, ya con solo eso, ser rechazado el Señor, habiendo dejado su comodidad, su trono, su gloria, venir a este planeta para ser rechazado. Y luego ser apresado, llevarlo a golpes, a empujones, como un donadie, como un maleante, vaya, como un maleante. Y luego lo golpearon, se burlaron de él, le desfiguraron su rostro a puros golpes, le arrancaron su barba. Y él soportando todo eso, porque era la encomienda que él tenía para salvarnos a nosotros, a ti y a mí. Después, llevarlo a la cruz, crucificarlo y estar por varias horas ahí. Por bastantes horas, estar ahí colgado, derramando su sangre, hasta que derramó la última gota de sangre. Sufriendo en el sol, colgado en esa cruz, sin poder respirar, con su cuerpo, con fiebre en su cuerpo, sufriendo. Pero nos olvidamos por los afanes de este mundo, el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Y Dios quiere, hermano, por eso dice, mirad, fíjate, pon atención, no te enciegues con las cosas de este mundo, mira cuál amor nos ha dado el Padre. Mira todo lo que Jesucristo sufrió para darte la salvación, la vida eterna. Pon más atención a eso. Pero nos olvidamos muchas veces, hermano. Nos distraemos. Ahora, el problema, hermanos, radica en nuestra mente. Hubo un hombre que se llamaba Esaú. Este hombre, hermanos, rechazó la bendición de Dios. En aquel tiempo no existía el cine, no existía la televisión, no existía la computadora, no tenía celular, no había mall, no había nada de eso. Pero el problema estaba en su mente y él rechazó la bendición de Dios. Entonces, hermanos, el problema está aquí, es aquí. El diablo trabaja aquí en la mente. Ahí es donde primero viene a trabajar en nuestra mente. Ahora, ¿qué es lo que hace el diablo? Meter cosas en nuestra mente que nos adormezcan, que nos distraigan, que te quiten el deseo, el hambre de la palabra de Dios, que nos quite el deseo de buscar a Dios en oración, que nos quite el deseo de mirar el amor de Dios para con nosotros. El diablo, hermanos, trabaja aquí en la mente. El problema está aquí. Tú decides si permites que el diablo llene de basura tu mente o te quieres llenar de Dios y de su palabra, del amor de Dios. La decisión es personal, es nuestra, es de cada quien. ¿Verdad que sí? Sí, amén. Veamos, hermanos, por favor, ahí en Hebreos. Un poquito, vamos a Hebreos. En el capítulo 12. Versículo 12.
Hebreos 12, versículo 12. Dice, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. O sea, menospreció la bendición de Dios. Menospreció lo que Dios quería para él. Lo menospreció, no le interesó, no le importó. Por una sola comida. Y como dije en un principio, este hombre no tenía televisión, no tenía computadora, no tenía internet, no tenía celular, no tenía nada de eso. Pero el diablo sí estaba trabajando en la mente de él. Y a causa de una comida, vendió su primogenitura. Y el versículo 17 dice, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Aunque la procuró con lágrimas, ya no hubo más oportunidad. Hermanos, estamos hoy aquí. El Señor quiere que pongamos más atención al sacrificio de Cristo, al amor de Dios para tu vida. Y que no dejes, no permitas que el diablo continúe llenando tu mente con vanidad, con todo lo que el mundo te ofrece, que tú sabes que es desagradable a los ojos de Dios, porque ya Dios te lo ha dicho. Amén. Tú lo sabes, lo sabemos, pero a veces hacemos oídos sordos, porque nuestra mente está adormecida y está entretenida con la vanidad, y por qué no, y qué tiene de malo. Si es pecado y un día nos vamos a encontrar con el Dios que nos tiene que disciplinar si eres hijo, si eres hija. Si no eres hijo, no eres hija, tu corazón se va a ir endureciendo cada vez más y más y más y más. Y no vas a saber ni a dónde vas a ir a parar. Y va a suceder como muchas personas que se han ido de la iglesia y después los miras andando, haciendo y deshaciendo cosas pervertidas y perversas. Y ellos sienten que están bien. Hoy, hermanos, como este hombre, Esaú, sucede con la mayoría o con muchas personas, como diciendo, pero pues es un libro como cualquier otro. Y a mí qué me importa, ¿verdad? Es el libro negro y viejo. Yo lo amo, hermano, este libro. Yo lo amo. Porque yo sé a quién he creído y sé de dónde me sacó el Señor. Yo sé de dónde me sacó el Señor. Y por ningún motivo, por ninguna causa, por ninguna razón, quiero regresar allá de donde el Señor me sacó. No quiero. La mayoría de las personas tienen su mirada en lo material. Dinero, modas, ropa, lujos y tanta cosa. Vamos a ver otro pasaje, hermanos, por favor, en Lucas, capítulo 12. En el versículo 13, Lucas 12, versículo 13, le dijo uno de la multitud, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Pues se quedó con todo, no quiere partir la herencia. Mas él le dijo, hombre, versículo 14, mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo el Señor, una vez más vemos aquí la palabra mirad. Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Hermanos, y verdad que el diablo, hermanos, a veces nos engaña pensando que somos más importantes si tenemos más y que somos de menos importancia si tenemos menos. ¿Verdad que sí?
Pensamos que la persona es más importante, entre más tenga, más importante es. Y hermano, cuando estemos allá con el Señor, ¿usted cree que eso va a tener algún valor allá? ¿Sabe qué es lo que va a valer? ¿Cuánto usted le sirvió al Señor aquí en la tierra? Eso es lo que allá va a valer. Porque el Señor dice que va a galardonarnos. Y va a galardonarnos no por las posesiones que el hombre tenga. Va a galardonarnos por cuánto tú le serviste al Señor o cuánto le servimos al Señor. ¿Qué hiciste para su honra y para su gloria? ¿Me estoy explicando, hermanos? Amén. Dice el versículo 15, lo vuelvo a leer, dice, y le dijo, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, eso haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Ahora, el problema de esta persona es que pues no era cristiano. Era como el rico insensato que habla el mismo Señor Jesucristo ahí en Lucas capítulo 16. Ese era el problema. Ahora veamos qué dice el apóstol Pablo, hermanos, en Filipenses, por favor. Yo creo que el tener posesiones no es pecado, no es malo. Lo malo es poner la mirada en las posesiones y que eso sea el Dios de la persona. Dice en Filipenses capítulo 3, versículo 7, ¿lo tenemos ahí, hermanos? Amén. Dice el apóstol Pablo, inspirado por el Señor, dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Vean que lo más importante es el amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. O sea, yo sé que el apóstol Pablo, hermanos, era una persona preparada, estudiado y probablemente haya tenido posesiones, haya estado bien económicamente, pero él lo dejó todo para dedicarse al servicio del Señor. Pero bueno, la palabra del Señor, el versículo, vamos a 1 de Juan, el versículo 1 de 1 de Juan capítulo 3, nos llama la atención, hermanos, a mirar cuál amor nos ha dado el Padre. Y el propósito de mirar, hermanos, es para no dejar que nadie nos engañe. Dios quiere que pongamos nuestra mirada en ese amor de Dios. El mundo, hermanos, nos va a aborrecer. Si nosotros estamos empapados del Señor y de la gloria del Señor, el mundo nos va a aborrecer. El mundo no quiere y nos va a aborrecer. Algunos serán simpatizantes, pero muchos, hermanos, nos van a rechazar. Pero Dios quiere, hermanos, que pongamos toda nuestra mirada en el amor de Dios. Nosotros debemos de ser amables con las personas y de ser de testimonio para ellos, pero sin participar con las cosas malas que ellos hacen. ¿Me estoy explicando, hermanos? Amén. Sin participar de lo malo que ellos hacen, porque eso, hermanos, enceguece nuestra mente, eso adormece nuestra mente y eso nos lleva a no valorar ese amor de Dios para nosotros. No imitemos lo malo, sino lo bueno. Dice ahí en 3 de Juan, por favor, hermano, más adelantito, 2 hojitas más adelante ahí, o 3 hojitas más adelante, en el versículo 11 de 3 de Juan, versículo 11 dice, amado, ¿estamos ahí, hermanos? Amén. No imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios, o sea, no conoce a Dios.
La iglesia, hermanos, nosotros somos la novia de Cristo, ¿verdad que sí? Amén. Somos la novia de Cristo. Y hermanos, varones, cuando usted tiene una novia que la ama, ¿la cela o no la cela? Si otro hombre se acerca, ¿verdad que sí? Mucho. Amén. ¿Verdad que sí? Bueno, así nos cela el Señor. Si nosotros andamos coqueteando con el diablo, con lo que el diablo ofrece, para empañar nuestra mente, para que nos olvidemos de ese amor de nuestro novio, Jesucristo, ¿usted cree que Dios no se va a encelar? Claro, claro que Él se encela. Nuestro Dios es un Dios celoso. Él nos ama y es un celo santo, pero es celoso. Nosotros somos la novia de Jesucristo, nosotros vestimos diferente, hablamos diferente y somos testigos del amor de Jesucristo, porque ese amor de Jesucristo, el sacrificio de Cristo, ha sido implantado en nuestro corazón por el Espíritu Santo que Dios nos ha dado. Por esta razón, hermanos, nos dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. En otras palabras, abramos nuestros ojos, tengamos cuidado de los afanes de este mundo, de lo que el diablo ofrece, para que no empañe nuestra mirada espiritual hacia ese amor de Jesucristo. Y pongamos más atención al amor de Dios que a las cosas de este mundo. Porque, hermanos, estamos en este mundo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo, somos de Dios, somos de Cristo, le pertenecemos al Señor Jesucristo. Veamos el versículo 2, de ahí de 1 Juan 3, dice, amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. Ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Qué es lo que vamos a hacer, hermanos? La palabra del Señor nos lo dice que vamos a ser reyes y sacerdotes, ¿verdad que sí? Vamos a ser reyes y sacerdotes. Tenemos una esperanza maravillosa allá en el cielo. Vamos a tener un cuerpo glorificado. Vamos a vivir en un gozo eterno, en una paz eterna. Este cuerpo de carne no lo vamos a tener más. Este cuerpo va a ser transformado en un cuerpo glorificado como el del Señor Jesucristo. Donde vamos a vivir, hermanos, por toda la eternidad. Toda la eternidad. Una eternidad que nunca tendrá fin. Y nos vamos a gozar, a deleitar. ¿Qué iremos a hacer en toda una eternidad? No lo sabemos, es un misterio. Pero lo que sí sabemos, hermanos, es que va a ser un gozo eterno. Si nos gozamos cuando estamos aquí en la iglesia, ¿verdad que sí nos gozamos? Amén. Imagínense estar allá, hermanos. Se nos pasa el tiempo tan rápido aquí. Bueno, no a todos, ¿verdad? Algunos que a lo mejor se quieren ir, ya están desesperados, ¿verdad? Espero que sean uno o dos nada más. Y si no fuera ninguno, mejor. Que todos estuviéramos, hermanos, en ese gozo. Que el tiempo se nos pasa rápido. Que queremos más. Esa es nuestra esperanza, hermanos. Dice el versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como es puro. O sea, se santifica y no quiere ensuciarse participando con el pecado o con las personas que hacen cosas que a Dios desagradan. Nosotros debemos de ser testigos, debemos de ser amables con las personas. No estoy diciendo que uno tiene que, no te me acerques, ¿verdad? Porque me contaminas. No. Podemos convivir con las personas, pero con el fin de ser de testimonio para ellos, no para practicar lo que ellos practican. Pero a veces, hermanos, si no tenemos cuidado, nos arrastran y empezamos a hacerlo como ellos hacen. Y ellos mismos van a decir, para ser como ellos mismos. Pues sí, mira, muy cristianito y ahí va a la iglesia, pero acá conmigo mira lo que hace. Y nosotros, hermanos, debemos de ser de testimonio a ellos. No que ellos nos den
o nos arrastren a nosotros a hacer como ellos hacen. Porque el diablo, ellos son siervos del diablo. ¿Y nosotros de quién somos siervos? ¿Y a quién vamos a servir? Servimos a Cristo, ¿verdad? Amén. Para que ellos vean en ustedes, en mí y en cada uno de nosotros, que Cristo vive en nosotros. Para que Dios tenga misericordia de ellos y si algún día ellos se conviertan al Señor. Dice en el versículo 4, pero si participas, todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis, gracias a Dios por Jesucristo, que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Ahora, hemos pecado, hermanos, sí, ¿verdad que sí? Pues dice la palabra del Señor. Dice en el capítulo 2, versículo 1, hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Entonces venimos a Él, Señor, perdóname, yo te he fallado, Señor. Yo le he fallado al Señor. Yo creo que todos le hemos fallado. ¿Verdad que sí? Amén. Todos le hemos fallado. Pero fíjese qué interesante, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Y vea que el apóstol Juan se incluye, dice nuestros pecados, no dice los de ustedes, no, dice nuestros, todos. Todos los pecados de cada uno, aunque hemos nacido de nuevo, aunque somos parte de la iglesia de Cristo, le fallamos. Pero en Cristo no hay pecado. Y si todo aquel que permanece en Él no peca, o en otras palabras, no practica el pecado. Todo aquel que practica el pecado no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, dice, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Y luego el versículo 8 dice, el que practica el pecado, o sea, el que continúa revolcándose en el pecado, sigue pecando, no hay un cambio y no se siente mal por el pecado, dice que es, ¿de quién? Del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. No practica el pecado. Pecamos, sí pecamos, pero no nos gusta pecar. Nos sentimos mal por el pecado. Y usted que está aquí, que estoy ahorita compartiendo este mensaje, yo sé que a veces decimos, sí, yo he fallado. Yo he fallado, yo peco, pero no me gusta pecar. No quiero pecar, no quiero continuar pecando. ¿Ha habido un cambio en nuestra vida? Sí ha habido un cambio en nuestra vida, pero a veces cometemos el error, fallamos por error, pecamos por error, perdón. Hacemos algo que no deberíamos de haber hecho, dijimos algo. No estoy hablando de palabras obscenas, no estoy hablando de perversidades, no estoy hablando de cosas que antes practicábamos, no. Pero la palabra de Dios dice, hermano, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ya le es pecado. Tan solo que dejamos de hacer algo bueno, ya fallamos y pecamos. Entonces, el Señor dice que Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados. Amén. Pero nosotros ya no practicamos el pecado, no andamos en adulterio, no andamos en fornicación, o no andamos robando, no andamos haciendo cosas perversas como antes hacíamos, de borrachos, de maldicientes, no. Pero pecamos como quiera. Pero el que practica el pecado, ese es del diablo, dice. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, versículo 9, no practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y cuando pecamos, hermanos, nos duele, nos sentimos mal y venimos al Señor y decimos, por favor, perdóname. Ya no quiero volver a hacer eso. Me estoy explicando, hermanos. ¿Verdad que sí? Cuando hacemos algo, decimos, Señor, por favor, perdóname. Y nos sentimos mal. Por favor, Señor, ayúdame. Es el Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos redarguye de pecado y nos guía, nos lleva al arrepentimiento, para que otra vez
restauremos nuestra comunión con Dios, con el Señor. Y hermanos, y Él está dispuesto a perdonarnos, a lavarnos, a limpiarnos de todo pecado. Y que nos levantemos y que continuemos adelante. Versículo 10 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. Bendito sea el Señor, hermanos, por su palabra. Amén. Gracias a Dios por su palabra. Y gracias a Dios, hermanos, porque el Señor nos dice, mira cuál amor te ha dado el Padre. No te dejes envolver, no te dejes enceguecer, no te dejes adormecer por las cosas del mundo. Necesitamos de la ropa, necesitamos del dinero, necesitamos de muchas cosas del mundo, pero no te envuelvas en las cosas que tú sabes que son desagradables a Dios. Amén. Porque eso entorpece nuestra mente, adormece nuestra mente para que no veamos ese amor maravilloso de Dios. Dios quiere que estemos atentos al amor de Dios, al sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros. Y que eso sea lo más importante para tu vida, para mi vida, para nuestra vida. Porque eso debe de ser lo más importante. El Señor Jesucristo dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os vendrán por añadidura. Amén. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Busquemos primeramente el amor de Dios y su justicia. Y lo demás viene por añadidura. ¿Lo creemos, hermanos? Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias por su